enseñar el pastor. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 16. Esperando también que nuestros hermanos que se conectan les sea de bendición, les sea de regocijo. Al salmista la Biblia le era dulce, le era sabrosa, rica, se deleitaba en ella. Y bueno, ¿cómo no deleitarnos si es palabra del Señor? En Proverbios capítulo 16, por favor, verso 18. Hay aquí algo que tiene el Señor para todos nosotros. ¿Y por qué para todos nosotros? Porque todos, en alguna manera, cargamos con algo de lo que expresa Proverbios. Todos cargamos, algunos más que otros, algunos menos que otros, pero todos, de alguna manera, cargamos con algo que se llama orgullo o soberbia. Y dice la Biblia en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es que, a ver, no escuché, es que la soberbia. Y miren que Dios nos habla, no solo nos da ese verso, sino que dentro de la Biblia hay demasiados ejemplos que nos enseñan cómo el quebrantamiento para muchos personajes, cómo la destrucción para muchos personajes, cómo el derribo para muchos personajes fue a causa de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez. Y eso nos lleva a tener presente en esta tarde esta enseñanza. ¿Por qué? Porque muchos de los males que atravesamos es por medio del orgullo, de la soberbia. Y hay algo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Antes del quebrantamiento, antes del dolor, antes de la destrucción, antes de la ruina, antes del problema, está la soberbia. Está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahora, es interesante cómo es que la Biblia describe el orgullo, la soberbia, la altivez como un pecado grave, que implica desde luego algo desordenado en nuestro corazón. Y probablemente un amor que no tiene nada que ver con el amor bíblico, sino un amor hacia ciertas cosas y sobre todo hacia uno mismo. Y no es porque amarse sea malo, sino porque hay algo que el Señor quiere evitar en nuestra vida. El orgullo, hermanos, el orgullo es aquello que nos lleva a veces a exaltarnos por encima de Dios o por encima de la autoridad puesta por Dios. Una persona orgullosa tiende a despreciar con frecuencia a los demás y tiene que ver con la autoadoración en lugar de darle la gloria al Señor y darle un lugar a aquella persona que merece cierta autoridad. Una persona orgullosa tiende a buscar sus propios intereses y no los del Señor y tampoco los de las personas que le rodean. ¿Sabe? El orgullo es la raíz de la caída original de un personaje llamado Satanás. Y no solo ha sido la causa del por qué Dios derribó a Satanás, sino ha sido la misma causa por la que Dios ha derribado a muchos personajes, precisamente por el orgullo, llevándolos a un momento de ruina, de perdición, y ellos mismos fueron arquitectos de su propio mal. Principalmente por el orgullo. Vamos a ver algunos pasajes enseguida, mas sin embargo me llama la atención cómo es que tal pecado, hermanos, aparece en muchos personajes. En muchos personajes.
cuando se oponen directamente al plan de Dios. Esto no me agrada, Dios. Esto no me agrada, no me gustan tus formas, no me gustan tus normas, no me gustan tus mandamientos, no me gusta lo que me pides. Y eso nos lleva a no sujetarnos a Dios y por lo tanto nos lleva a no sujetarnos a las personas que Dios coloca. Y lo vemos en cosas tan prácticas. Muchos de los problemas no es porque haya falta, aunque sí lo hay, no es porque haya del todo falta de amor, sino por exceso de orgullo. No es porque haya mucha falta de perdón, sino por el exceso de orgullo. El exceso de orgullo es algo tremendo. Así que debemos de analizar esto. Y vamos a ver algunas características del orgullo según la Biblia. Y tiene que ver con tener un concepto más allá del que debemos de tener, queriendo autoexaltación. También dentro de otras características del orgullo es el rechazo a Dios, negarse a someterse a su voluntad, actuando como si no se necesita de la guía de Dios y como si no se necesitara la guía de alguien más, la ayuda de alguien más, el consejo de alguien más. Hay quienes dicen, no, yo lo voy a hacer solo. Y no necesito de tu ayuda, no necesito de ti. Es más, ni me hables porque no, yo puedo solo. Y hay quienes somos así. En el matrimonio, en el padre, en el hijo, en la oveja y el pastor. Y podemos tener eso en nuestro corazón. El rechazar lo que Dios establece. Por otro lado, otra característica es la autoadoración. Querer gloria, querer algo que no te corresponde, querer ser el centro de algo donde no debes de ser el centro. Quieres las luces, quieres llamar la atención, quieres tú ser el personaje principal, quieres que todos te miren, te observen. Y tiene que ver con la autoadoración. No hay lugar para alguien más. No hay lugar para un comentario, no hay lugar para un consejo, no hay lugar para una corrección, porque crees que lo sabes todo. Por otro lado, otra característica es la enemistad. Siempre el orgullo va a crear contiendas. Desde que hay un autoexaltación, autoadoración, ya la gente, que tiene cierta autoridad, ya no encaja en tu círculo porque te roba luz, te roba escenario. Y más allá de ver a la gente como una ayuda, la ves como alguien que te opaca. Y ahí habla de cierto ya orgullo. No deberías de sentirte así. Y si eso existe en tu corazón, es porque ya hay orgullo. Y empieza a haber contiendas primero que nada en tu corazón. Y ya no te agrada estar con ciertas personas porque te sientes opacado, o porque no eres el centro de atención, o porque a ti no se te toma en cuenta. Otra característica es la ceguera espiritual. Una persona orgullosa impide ver nuestras propias debilidades y te impide ver tu necesidad de Dios. Te impide ver que necesitas la ayuda de alguien más. De pronto encontramos o se encuentran esposos orgullosos, esposas orgullosas, patrones o trabajadores orgullosos, pastores o ovejas o iglesias orgullosas. Hay una ceguera espiritual. El orgullo, primero que nada, se germina en el corazón. Vamos a Isaías 14.
Satanás, en su deseo de ser como Dios, fue el origen del orgullo y de su misma caída. Orgullo. Vamos a Isaías 14, verso 13. El orgullo se germina en el corazón. De pronto no puedes ver quién es orgulloso en esta tarde. Pero hay algo que el Señor, como es la Biblia, lo pone como en una radiografía, en un ultrasonido, destapa un poco cómo es una persona orgullosa. Y aquí nos deja ver, a la luz de la Biblia, qué es lo que hace, cómo actúa. Y algo que le dice Dios en este caso, este es un pasaje de doble referencia. En hermenéutica hace referencia, en este caso hace también referencia a Satanás y le dice: ¿tú qué decías en dónde? Tu corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? Ahí germinan las cosas. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y ahí en su corazón empezó a maquinar, empezó a idear. ¿Qué cosa? Subir al cielo, ¿qué otra cosa? Estar en lo alto, ¿qué cosa? Junto a las estrellas de Dios, ¿qué otra cosa? Tener su propio trono, estar en el monte del testimonio, ahí sentarse a los lados del norte, verso que sigue. Y ahí está ideando Satanás. Está maquinando Satanás. Quería estar, dice, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Así que debemos de tener cuidado qué es lo que germina en nuestro corazón, porque uno de los pecados que vemos en la Biblia con mucha frecuencia es el orgullo. De estar maquinando, de estar ideando, y Satanás estaba en su corazón. Dios estaba observando, viendo todo lo que estaba maquinando en su corazón. ¿Qué es lo que maquina tu corazón? ¿Qué es lo que está deseando tu corazón? ¿Qué es lo que quiere lograr tu corazón? Y aquí no hay nada. Imagínense, quería ser semejante a Dios. Y ese es el patrón que observamos en la Biblia de la persona que tiende a ser orgullosa. Está maquinando en su corazón porque quiere lograr un objetivo, tiene un propósito. Y generalmente tiene que ver con no respetar el orden del Señor. ¿No ha germinado el orgullo en tu corazón? La autoexaltación, el rechazo a la voluntad de Dios, el negarte a obedecerle. A veces no sabemos perdonar, porque rechazamos la voluntad de Dios. No sabemos pedir perdón, porque hay exceso de orgullo. No podemos, no pedimos ayuda por el exceso de orgullo. La autoadoración, porque crees que lo sabes todo. Porque crees que tú puedes resolver las cosas. Debes de tomar en cuenta que no sabemos todas las cosas. Y necesitamos, e incluso en la iglesia nos necesitamos. En tu familia necesitas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Necesitas a ese compañero de trabajo que probablemente no tiene el mismo alcance que tú, lo necesitas. Pero eso genera a veces enemistad. Que hay quienes se creen más que otros y genera contiendas, desprecios. Y no nos deja ver la ceguera espiritual, nuestras debilidades. Así que debemos de tomar en cuenta que el orgullo, hermanos, eso que dice Proverbios,
que antes del quebrantamiento y antes de ser humillado está el orgullo que germinó en el corazón. Vamos a Marcos, por favor. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, ¿qué más? La soberbia, la insensatez. Tal soberbia, arrogancia, altivez, orgullo, salen del corazón. Verso 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan, ¿qué? Al hombre. Así que debes de tener cuidado a ver qué hay en mi corazón. ¿Hay orgullo? No trae nada bueno el orgullo. Otra de las cosas, ¿cómo es que se produce el orgullo? ¿De dónde se produjo el orgullo? En Satanás. Y vamos a ver, vamos a Isaías nuevamente, 14:13. Primero dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. El orgullo empieza por las cosas que observas y también empieza por las cosas que escuchas. Satanás observaba el cielo de Dios, observaba lo alto, observaba las estrellas, observaba el trono, observaba el dominio, observaba el poder, observaba la gloria, observaba todo lo que había en Dios, y ahí empieza, y ahí entra el observar y el ver y el empezar a maquinar en tu corazón, el codiciar, y el orgullo le llevó a planear dentro de sí. El orgullo ahí se produce por lo que vemos y escuchamos. Por eso debemos de tener cuidado en cómo vemos las cosas, en cómo las observamos, en cómo escuchamos, porque de alguna manera influye en lo que vemos. ¿Qué vemos aquí haciendo al diablo, a Satanás? Empezó a mirar hacia arriba. Subiré al cielo. Satanás vio el cielo. También algo que observó, vio que alguien estaba en lo alto. ¿Qué me habla de eso? Que él no tenía desde luego la misma posición. Miraba hacia arriba, lo alto, miraba quién estaba junto a las estrellas. Observaba un trono, observaba un monte del testimonio, y ahí quería estar. Debes de tomar en cuenta y considerar, ten cuidado cómo observas y cómo miras lo que otra persona tiene, para que no entre en tu corazón el querer sublevar o estar ahí al mismo par. Y sobre todo impulsado por el orgullo, dice. ¿Y sabes algo? Me llama la atención porque este mismo patrón está en toda la Biblia. ¿Recuerdas? Empezó a observar, empezó a ver, empezó a escuchar. Y eso es el mismo patrón en la Biblia. Y vamos por favor a Génesis. Y ahí está en Génesis. Génesis capítulo 3. El mismo pecado empezó a germinar en el corazón de Eva. El mismo pecado germinó en el corazón de Saúl, el mismo pecado en Absalón, el mismo pecado en muchos reyes. Dice la palabra,
verso 1, le daré lectura, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué? Serán abiertos vuestros ojos. Y observe qué es lo que empezó. Aguas aquí. Satanás observó, pero ¿quién le habló a Satanás? Cuando él estaba en el cielo. Él se dejó ver, se dejó llevar por la vista, pero Eva se dejó llevar por lo que escuchaba de Satanás. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Seréis como Dios. Ahí está el cuadro. Ella está escuchando lo que le está Satanás hablando, diciendo, sabiendo el bien y el mal. Y cuando ella escucha que seréis como Dios, se volvió algo tentador para ella, algo conmovedor para ella. ¿Seré como Dios? Ten cuidado igual a quién quieres ser, porque probablemente eso que quieres ser no es algo que Dios te haya asignado, no es algo que Dios te haya establecido. Y llámese en el trabajo, llámese en cualquier situación. Ser como Dios. Después Satanás usa otras cosas, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está nuevamente el cuadro. Querer ser como alguien más. En el verso que sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno, y ahí entra. Que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, la vista. Lo mismo. Y vio la mujer que el árbol era bueno hacia arriba. Voy a ser igual que Dios, voy a conocer el bien y el mal. Y ahí está Eva viendo y observando el fruto. Y empezó a ser agradable a sus ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y vemos que dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Debes de tomar en cuenta esto. El diablo te puede inducir o hablar para que veas algo como bueno y que quieras eso que alguien más tiene. Así que dentro de las cosas, el orgullo, aunque germina en el corazón, se produce por aquellas cosas que observamos y que escuchamos. Y es el mismo patrón. Otro ejemplo en la Biblia lo observamos en Saúl. Saúl fue rey, quiso ir por David para matarlo y profetizó. Y de pronto también cuando vio que Samuel el profeta no llegaba, quiso sublevar el ministerio que hacía Samuel, sacrificando un animal. Y Dios le dice, y Samuel le dice, locamente has hecho. Hace poco veíamos que el único que es rey, sacerdote y profeta es Cristo el Señor. Y ahí vemos otra vez a Satanás obrando en la gente para sublevar una autoridad, un puesto que no les pertenece. Y viene Dios, desechó a Saúl. Otro ejemplo está en Absalón. Vio el puesto de su padre, codició el puesto de su padre, empieza en su orgullo a querer y hacer creer a la gente que era mejor que su padre y arrastra a gran parte del pueblo y los lleva tal el mismo cuadro del diablo. El orgullo, el querer algo que no les corresponde, el codiciar algo que no les ha asignado Dios. Y eso habla de gente insatisfecha en lo que Dios ha puesto en sus vidas. Insatisfecho.
Ahí vemos al rey Nabucodonosor haciendo lo mismo. Mi gloria, mi trono, y empezando a hablar, sal, humilla al Señor. Esos son cuadros del orgullo. Ahí vemos a Sara, en su orgullo, querer hacer las cosas a su manera. Y a otros muchos personajes, en el que el orgullo fue su destrucción. ¿Qué es lo que estás observando ahorita? Que Dios no te ha puesto, no te ha dado. Probablemente un puesto de trabajo. Y que de alguna manera quieres ese puesto de trabajo y estás codiciando ese puesto de trabajo o alguna otra cosa. Y eso sucede incluso hasta en las iglesias. Que no están satisfechos, no están contentos, no están agradecidos con lo que Dios les ha dado. Cuando deberías de sentirte dichoso porque Dios te toma en cuenta para servir en su obra. El orgullo se produce por lo que vemos o escuchamos. Y ahí dejamos germinarlo en el corazón. Satanás quería ser igual que Dios, estar por encima de Dios. Y lo mismo pasa. Confió en sí mismo, creía que podía ser mejor, queriendo sublevar la autoridad de Dios. Y siempre va a haber, de alguna manera, Dios obra para mostrarnos la magnitud del pecado. Número 3, vamos al mismo verso de Isaías. El orgulloso quiere replicar siempre algo. ¿Sabes qué es replicar? Es de alguna manera ver lo que se está haciendo. Bueno, yo tengo casi algo parecido, pero está mucho mejor. Quiere replicar lo que no le corresponde replicar. En vez de unirse a lo que ya está, quiere hacer otras cosas de tal manera que no se conforma con las cosas que deben de hacerse. Y vemos aquí, no hacía falta otro trono. Vamos a Isaías 14:13. No hacía falta otro trono. Mas sin embargo, el orgullo es lo que nos hace creer. Si yo estuviera, si yo fuera, si a mí se me diera oportunidad y otras cosas serían y lo haríamos diferente y lo haríamos mejor, y en vez de unirte a lo que ya está, estás queriendo replicar, indagando, pensando en tu corazón, y el diablo es bien astuto que a muchos los tiene en sus mentes replicando, ideando cosas en vez de concentrarse en lo que Dios ya ha establecido. En el verso 13, como medio texto dice, si hubiera el cielo en lo alto con todas las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? El trono. Ya hay un trono. Ya hay un ser maravilloso llamado Dios. Ya hay alguien. No. Yo voy a poner otro y casi igual ahí al lado. Levantaré mi trono. Se necesita lo que quieres hacer a veces. Te requiere tu trono. Te lo respalda el Señor. Te está llevando el Señor por ese camino. Quería un trono. ¿Y qué nos habla eso? Que quiere replicar lo que ya está. Y veíamos hace poco en la enseñanza de Absalón. Invitó a todos a Hebrón. ¿Por qué a Hebrón habiendo tantas ciudades? Porque en Hebrón su padre fue ungido por rey. Y quería asimilar algo muy idéntico a su padre, dando a entender que había sido el indicado. Y usó la misma ciudad, usó el mismo lugar y otras cosas.
No, el quien tenía y quien pasó por Hebrón ya no estaba en Hebrón. Ahora su lugar era Jerusalén. Ah, pero empezó en Hebrón porque quería llegar a Jerusalén, donde finalmente cometió sus pecados. Así que el orgullo, ¿qué es lo que quiere replicar que ya está? No se trata de hacer lo mismo y a tu manera, se trata de apoyar y de nutrir y de fortalecer lo que ya está y de esa manera seguir creciendo en el mismo plan, en el mismo proyecto, en lo mismo que Dios ya ha establecido y tratar de seguir adelante, de unirte. Hay veces como los partidos políticos, queda uno y los que salen ya no apoyan. Por eso estamos como estamos, porque mucho de lo que pasa, porque no se logra lo que quiero, lo replico y si no se da, ya no apoyo. Y de eso no se trata también las iglesias, ni las familias. ¿Sabes? Yo quería rosa y tú querías azul, como se pintó de rosa, ahora yo ni siquiera te voy a ayudar a darle un brochazo a la casa. No, se trata de unirse. Ah, bueno, tú pintaste de rosa, pues la mitad de la casa va a ser de un color y la mitad de otro. Óyeme. Y de eso, y por eso Satanás busca siempre usarnos el orgullo. ¿Por qué? Porque sabe que en vez de contribuir, de apoyar, va a tratar de replicar y va a usar un recurso que puede haber sido usado en el mismo plan que Dios tiene. Veo a Absalón, si él se hubiera unido a su padre, hubiera sido de más impacto y de más bendición ser apoyo directo de su padre a querer el trono de su padre. Y Absalón hubiera sido un gran personaje. Pero en vez de unirse, quiso replicar las cosas. Lo mismo Saúl, en vez de unirse al plan de Dios, quiso replicar unas cosas y fue desechado. Levantaré mi trono. Quiere su propio trono, quiere su propia gloria, quiere su propio poder, quiere su propio plan, quiere su propio proyecto, quiere su propia voluntad. El orgullo es lo que genera. Si tú vas por un lado, yo me voy por otro. No se trata. El orgullo va a buscar siempre separar, dividir, afectar. Y la humildad tiene que ver con, bueno, pues vamos a unirnos, vamos a trabajar, vamos a seguir adelante. Te apoyo. Así que, ¿qué es lo que quieres replicar? Que otra persona ya lo está haciendo. Y si realmente quieres ayudar, ¿por qué no le dices y le sugieres, mira, lo estás haciendo bien, pero creo que lo puedes hacer mejor? Te apoyo, te aporto, mira, es lo que considero y observo. Ya le diste unos cuantos puntos, ya le diste una amplitud y la persona que lo estaba haciendo, créeme, te va a ir mejor a ti delante del Señor en unirte a lo que Dios ya establece que en querer hacer las cosas a tu forma. ¿Por qué? Porque antes de la destrucción está la soberbia. Está bonito cuando hay gente que apoya, que contribuye, y que a lo mejor no se aprueba lo que dice, pero está ahí al pendiente, queriendo apoyar, queriendo contribuir. El número que sigue, vamos por favor al verso 14. El orgullo tiene siempre su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Un trono? ¿Una gloria? ¿Una fama? ¿Un poder? ¿Una luz? Las luces, miren el Satanás que tenía como objetivo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No solo quiere el trono, sino quiere imitar lo que otra persona hace. Eva quiso hacer lo mismo. Dice otra versión. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Quería ser igual que Dios. Y eso pasa hoy en día en los matrimonios también, en las iglesias. El hermano quiere ser igual que algún otro líder, la esposa quiere tener la autoridad del esposo,
los hijos quieren tener la autoridad de la mamá. Y cuando no hay humildad y sujeción a lo que Dios establece, brota el orgullo y cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Y por eso muchos de los problemas que vienen a nuestra vida no es por la falta de amor, es por el exceso de orgullo. Porque no nos sujetamos a lo que Dios establece. Siempre tiene un objetivo. El orgulloso, ¿a dónde quiere llegar? Cuando veas una persona orgullosa, desármala. ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu objetivo? Y le vas a ahorrar mucho trama en lo que piensa hacer y te va a decir, mi objetivo es aquello, mi objetivo es aquello. Ok. ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? El objetivo del diablo era ser semejante al Altísimo. El objetivo de Eva era ser igual a Dios. El objetivo de Saúl quería ser igual a Samuel. El objetivo de Absalón quería ser igual a su padre. Y en todos estos personajes, incluyendo el diablo, no le fue nada bien. Vamos al verso que sigue. Mas tú, ¿qué cosa? Derribado eres. Y me llama la atención cómo el Señor por algún momento nos deja ser. A Satanás lo dejó ser, empezó a moverse, a arrastrar a la tercera parte de ángeles. A Eva la deja influenciar, Dios está permitiendo algo. A Saúl lo deja ser, bueno, él permitió de alguna manera en su soberanía y ver la maldad de Saúl, hizo el sacrificio. A Absalón lo dejó ser, ocupar por algún momento, algún ratito el trono. Nos deja ser. Y creo que mucho de lo que Dios permite es para que consideremos que nuestro orgullo muchas veces es nuestra destrucción. Así que yo no sé qué es lo que esté en tu corazón, pero Dios sí sabe. ¿Qué es lo que imagines? Dios sí lo sabe. ¿Qué es lo que te deslumbra? Dios sí lo sabe. ¿Cuál es aquello que quieres lograr? Dios sí lo sabe. Lo que también debes de saber es que Dios en su palabra dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Nunca una persona orgullosa va a salir victoriosa. ¿Y sabes algo? Creo que las cosas se deben de dar con satisfacción, a la manera de Dios, al tiempo de Dios y en la forma de Dios, y no a nuestra manera. Cuando eso viene a tu vida, créeme, hay un gozo profundo de decir, fuiste tú, Señor, y no yo, queriendo hacer las cosas a mi modo, a mi manera. Los que esperan en el tiempo de Dios, las formas de Dios, el estilo de Dios, disfrutan realmente lo que Dios les da. Y sabes, acepta lo que Dios te permite hoy. Te ha dado un rol en tu casa como esposa, acéptalo. No quieras sublevar una autoridad. Esposo, tienes un rol en tu casa, acepta a Cristo, quien es tu cabeza, para sujetarte y hacer las cosas. Hijos, lo mismo, acepta la autoridad que Dios ha puesto como a tus padres y acepta las cosas. No quieras sublevar y no quieras creer que vas a estar por encima de ellos. Lo mismo en el trabajo y lo mismo en la iglesia. Tienes un rol que Dios te ha asignado hoy como miembro, como servidor. Acepta eso y gózate en lo que Dios te da. No sea que el Señor en su voluntad ya te tengan los planes de los que van a ser derribados por lo que estés planeando, por lo que estés observando, por lo que estés viendo o escuchando y por lo que tienes como objetivo en tu mente de querer derribar. Evítate ese problema con Dios. Evitémonos. Proverbios 16, 18. Más 18, verso 18. En el verso 18, si pudiera. Antes del quebrantamiento. Imagínense Satanás, si no hubiese hecho lo que hizo,
allá estuviera. Y lo hubieras visto como ese querubín hermoso, esplendoroso, con cierto dominio y poder que Dios le había dado, allá estuviera. El orgullo que lleva a Eva, si no hubiese pecado, estuviéramos allí en el huerto del Edén, de alguna manera disfrutando la belleza, la hermosura de muchas cosas. Y muchas cosas nos perdemos por el exceso de orgullo. Si Saúl hubiese tomado en cuenta a Dios y no hubiese sido orgulloso, su descendencia hubiese estado como rey. Fue desechado. No te pierdas bendiciones de parte de Dios. No dejes que tu orgullo te lleve a que seas derrocado, a que seas desechado. Aprende a ser humilde y el Señor nos enseña a ser humilde. La Biblia contrasta el orgullo con la humildad, la cual reconoce primero que nada su dependencia con Dios y busca servir a otros y no engrandecerse a sí mismo. Que si en algún momento quieres y llegas a ser alguien en la vida, algún puesto, alguna grandeza, que sea Dios quien te la dé y no sea producto de tu orgullo, porque nada bueno hay cuando hay una persona orgullosa. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso, humilde. Así que si Dios te está hablando hoy, yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, Dios sí lo sabe. Y si hay orgullo, y si hay objetivos desordenados, toma en cuenta lo que Dios te dice hoy. Antes de la soberbia, o del orgullo, o de la destrucción, está la soberbia. Así que espero Dios que te haya hablado. Nos habla a todos. Y todos cargamos con cierto orgullo, hermano. Pídele a Dios: Señor, no dejes germinar más. No dejes, hazme tropezar en lo que tengo planeado. El problema de una persona orgullosa, que no solo afecta a su vida, sino pasa a arrastrar a personas de su contorno. Así que espero en Dios que Dios nos haya hablado. Vamos a orar.